Bien, ya está con nosotros el senador Mario Vergara. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un gusto estar con ustedes nuevamente, con la teleaudiencia. Bien, Vergara, lo comentábamos antes de los avances. Se realizó el primer encuentro nacional de la convocatoria serenista progresista el fin de semana y surgieron algunas declaraciones que fueron, digamos, subrayadas por sobre otras. Una de ellas fue la que tiró, ¿no?, el propio Vergara, que es: no nos confundamos, no vinimos a ser el furgón de cola de nadie ni ingresar tibiamente en nuestro Frente Amplio. Somos convocatoria porque queremos incidir para hacer un mejor Frente Amplio. ¿Qué quiso decir con eso? Así es. Bueno, como ustedes saben, Convocatoria Serenista es, la alianza que hemos estado construyendo hace muy poco más de un año con sectores con quienes compartimos la afinidad política: Asamblea Uruguay, Plataforma, Magnolia, el Partido Demócrata Cristiano, frentes departamentales como el Frente de Río Negro, el Frente de Soriano, Marcha Frente Amplista de La Valleja, Sector UPA, Claveles Rojos, o sea, todo un conjunto de sectores que tenemos una visión común, que lamentablemente estábamos más diseminados en el periodo electoral anterior, pero que, que creemos haber ingresado pisando fuerte dentro de la estructura del Frente. A 2 meses de conformado convocatoria tuvimos las internas del Frente Amplio. Tuvimos una muy buena votación, estuvimos en tercer lugar, muy cerquita de los 2 espacios que tienen más aparatos, digamos, que es el Partido Comunista, el MPP. Muy cerquita ahí estuvo convocatoria y eso nos dio no solamente un estímulo, sino también la confirmación de que es un espacio imprescindible dentro del Frente Amplio. En ese lugar nos colocó el pueblo Frente Amplista y creemos que nuestro rol es muy importante dentro del Frente Amplio. Por eso decimos de que no ingresamos tibiamente, tenemos un rol para contribuir a dotar de equilibrios al Frente Amplio, de dotar también de espíritu renovador y autocrítico, y también para potenciar la capacidad de diálogo del Frente Amplio con toda la sociedad uruguaya. Nosotros sentimos que nuestro espacio, por sus características, por su perfil, dialoga con más fluidez con un conjunto de la sociedad uruguaya que de repente otras sensibilidades que tiene el Frente Amplio no lo hace, así como ellos dialogan también con más fluidez en otros estamentos. O sea, está claro que nos necesitamos todos, pero bueno, esta pata serenista, progresista dentro del Frente tiene que ser una pata que pise firme, que sea relevante, tanto por los aspectos internos del Frente como, reitero, por el diálogo del Frente Amplio con el resto de la sociedad. Y por eso decimos, no somos furgón de cola de ningún otro sector, esto es enfatizar la relevancia de nuestro peso específico, y eso obviamente tendrá su correlato en los posicionamientos políticos y eventualmente, llegado el caso, en los posicionamientos electorales. Después de sí. ¿Pensando en las candidaturas justamente o en su propia candidatura? No, el tema, en el terreno electoral, ¿a qué acuerdos llegamos y que los anunciamos el propio sábado a nivel de convocatoria? Llegamos al acuerdo muy relevante de que vamos a ir juntos como convocatoria en las elecciones de 2024, tanto a nivel nacional, dicho de alguna manera la formulación al Senado, como en cada uno de los 19 departamentos, o sea, en la formulación electoral para diputados. Eso para nosotros es una definición muy importante, seguramente tengamos una identidad común, está todavía armándose, pero obviamente tenemos el antecedente del número 95, que fue parte del resultado exitoso que tuvimos en la interna del Frente Amplio. Y también hemos definido construir una precandidatura propia del espacio que vamos a estar definiendo en un segundo encuentro que va a tener lugar a fines del mes de marzo. Después de la elección última, una de las lecturas era que el Frente se había quedado con poco centro, sin centro, que necesitaba una puerta de entrada para la gente de centro, izquierda, de centro, más socialdemócrata. Es un poco el papel que de alguna manera había desarrollado Asamblea Uruguay y demás, es un poco lo que ustedes aspiran. Convocatoria obviamente tiene antecedentes, ¿no? No nacemos de la nada, sino que hay antecedentes en la conformación de espacios, en lo que fue incluso el Frente Libre Sereni en su momento. Creemos que esta es una etapa superadora, si bien reconocemos esos antecedentes, es una etapa superadora que dialoga con espacios de centro, sí, con más fluidez que de repente lo hacen
otros espacios del Frente Amplio. A mí lo de, centro, moderado, radical, me parecen a veces muy relativos, ¿no? Muy etiquetas que ayudan quizás al análisis, pero que en los contenidos nosotros nos sentimos radicales en cuanto a que la radicalidad la medimos en cómo incidimos en cambiar la realidad. Y entendemos que todo este espacio, en su momento con Danilo a la cabeza, tuvimos roles fundamentales en cambiar la realidad de este país cuando el Frente Amplio gobernó durante 15 años. ¿Qué papel juega hoy Danilo? Porque él varias veces hizo llamado diciendo no es tiempo de candidatura. Y algunos decían que se refería a usted o a Álvaro García. No. Bueno, las interpretaciones que hacen los demás no me hago cargo. Con Danilo tenemos, ¿y qué papel juega hoy? Con Danilo tenemos un excelente diálogo. Y coincidimos en lo que es este proceso, que el acuerdo político al que llegamos el otro día es el que acabo de mencionar, y vamos camino a construir una precandidatura que también en términos de tiempos electorales entendemos que hay que hacerlo el año próximo. En eso estamos completamente de acuerdo. Danilo obviamente es el líder de Asamblea Uruguay, y Asamblea Uruguay es una pata importantísima dentro de convocatoria sereñista, ¿verdad? Así que el rol de él es ser uno de los principales dirigentes de este espacio sereñista, progresista, reitero, con quienes tenemos vínculos excelentes. Habla de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas se rellenan con acciones, posicionamientos, trabajo. Quiero llevarlo a algunos temas puntuales de la coyuntura. Con mucho gusto. Vamos a hablar de la reforma de la Seguridad Social, lo vimos hace un ratito nomás en el informativo hablando, pero hay otra reforma que corre por un carril diferente a la de la Seguridad Social porque no ha tenido tanta actividad política. La de Seguridad Social tuvo, acogió propuestas del Frente Amplio, ahora va a pasar por el Parlamento. La reforma de la educación o transformación educativa, como le puso este gobierno, va por otros carriles, que es la gobernanza de la enseñanza, que tiene, actores puntuales del Frente Amplio, pero muy acotados, y sobre todo hay, un enfrentamiento con eventualmente sindicatos, ¿no? El Frente Amplio parecería que ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los comentarios que ha hecho sobre la transformación educativa. La primera pregunta es si es efectivamente así. No ha participado mucho del debate. No, en lo que ha sido el debate a nivel legislativo. No, legislativo no, en la LUC tuvimos. Ahí está. Sí. La gobernanza de la educación que usted menciona fue modificada en la LUC. Y ahí sí dimos un debate fuerte. Ahí estuvieron esos artículos dentro de los 135 artículos que procuramos derogar, las modificaciones en la gobernanza de la educación. Ahora la transformación educativa, este proceso está no en la órbita parlamentaria ni en el debate político a nivel legislativo, sino en la órbita de la implementación en los ámbitos de la educación, ¿verdad? Nosotros vemos que lo planteado como transformación educativa no es ninguna revolución, ¿verdad? Parece tener objetivos que no son tan ambiciosos, pero además no tiene los recursos para ser llevados adelante. Esa es otra cosa que discutimos en el ámbito parlamentario en la discusión de la última rendición de cuentas, que decíamos que el verdadero palo en la rueda para las transformaciones que el propio gobierno quiere hacer, y la educación era un ejemplo, era que la rendición de cuentas no preveía los recursos suficientes como para implementar, reitero, las políticas que el propio gobierno decía querer llevar adelante. En cuanto, por ejemplo, al marco curricular, la malla curricular, ¿cree que es el camino correcto? Nosotros tenemos algunas visiones que pueden ser compartibles, otras quizás no, en ese terreno, pero reitero, ahí no hay una transformación radical, ¿verdad? Hay cosas que se vienen haciendo en la gestión de la educación con las cuales tenemos diferencias, algo que ustedes informan cotidianamente, pero este gobierno es el que tiene que llevar adelante ese proceso, veremos cómo lo hace. Lo que sí vemos negativo, y lo hemos manifestado más de una oportunidad, y también va a tener después este correlato en la reforma de la Seguridad Social, es que no se den un espacio de diálogo real. La llamada transformación educativa claramente se está empujando, ¿verdad?, con muy poco diálogo o prácticamente ningún diálogo, con quienes después son los que tienen que implementar la reforma. Con los docentes, los padres, las madres, los chiquilines. Es más, desde el Ministerio, sobre todo, desde que empezó este gobierno, ha habido mensajes sistemáticamente agresivos hacia los sindicatos, hacia los docentes, hablando incluso de su falta de representatividad, cuando hubo que votar los representantes docentes para el CODICEN de la ANEP,
el 72% de los docentes votaron a los representantes gremiales. Entonces, en ese clima, en ese contexto, se hace muy difícil generar espacios de diálogo que empujen una transformación. Hay que ser también honestos y decir que en los gobiernos del Frente Amplio también hubo dificultades para avanzar en este terreno. Los vínculos con los gremios de la educación no fueron sencillos, fueron más bien conflictivos. Bueno, Y esta Mujica estrategia- dijo la cosa más dura que se ha dicho alguien acá. ¿Quién, en perdón? Uruguay. Mujica. Ajá. La cosa más dura que ha dicho alguien de los sindicatos de la enseñanza la dijo Mujica, ¿no? Dijo hay que hacerlos. No repito la palabra, pero bueno, llamó a destruirlo. No, yo no repito ni la palabra ni el concepto porque no estoy de acuerdo, pero está claro que no fueron vínculos fluidos en el sentido que permitieran avanzar más de lo que se avanzó, porque tampoco es la idea que en 15 años en Bueno, una los que educación tenían que no hacer se la haya hecho reforma nada. se fueron y no era muy distinta a la reforma que planteó el Frente en la campaña a lo que se está haciendo ahora, ¿no? No, hay muchas cosas que es una cuestión. Esto es un Hay un planteamiento tema de- bastante de- incompleto. ¿Se debería profundizar más? Claro, pero además abarcar más cosas, porque tiene que haber cambios en la lógica y en la filosofía del aprendizaje. En el mundo en donde, un buen ejemplo de lo que se había avanzado y que habría que profundizar, tiene que ver cómo el plan Ceibal y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, en las formas de las nuevas formas de aprendizaje que tienen que ver con trabajar sobre proyectos, Bueno, pero ese con cambio pensamiento Esa es una de los ejes de computacional. la reforma. Hay cosas planteadas sí, otras no, pero en todo caso con más razón. Esas cosas ya se avanzaron. Recuerdo uno de los primeros eventos que se hizo en la Antel Arena fue una reunión en donde obviamente participaba el Plan Ceibal a nivel internacional, en donde había más de 5.000 docentes ahí en el Antel Arena, justamente para hablar e intercambiar sobre las nuevas formas de aprendizaje, trabajar en base a proyectos, con pensamiento computacional, resolviendo problemas concretos que lo traían los propios chiquilines de la vida real, digamos. En fin, a profundizar en esa dirección. Ahora, para trabajar masivamente con eso, se requieren recursos. Y el gobierno habla de esas líneas de trabajo, pero no pone O sea, no es atrás tanto de eso el concepto, sino la falta de recursos. la falta de recursos, y bueno, en parte de. No, Pero o sea, queda hacer una una reforma sin recursos, no. Si el Frente Amplio es gobierno, queda una base que no va, digamos, a cambiar. Ya hay una base. No, digo esta base nueva que genera este gobierno. Bueno, vamos a ver con lo que avance. Por ahora está más bien en anuncios y creo que además en un cronograma hiperoptimista, ¿no? Porque si está planteado realmente empezar en marzo con una nueva filosofía en estas cosas, los tiempos son muy exiguos. Estoy pensando en que hoy lo escuchaba en una entrevista, no me acuerdo a quién, que decía, bueno, pero mirá que ahora noviembre, diciembre y febrero tenés periodo de examen, esto, lo otro. No está fácil para que el equipo docente en general masivamente haga un cambio de chip, ¿verdad? Y comenzar con una lógica distinta a partir de marzo. Pero vamos a ver qué pasa. Nosotros sí vemos negativo el hecho de que, bueno, no se ha generado un espacio Bueno, el de gobierno dice diálogo que mínimo, sí, ¿no? muchas veces ha llamado al diálogo y no han ido, o pasan cosas como lo del cerro, ¿no? En realidad. Sobre las cuestiones que impliquen agresión o agresividad, estamos todos totalmente No, contra. yo sé, digo, pero... Ni que hablar, ni que hablar. Bueno, el gobierno dice que ha hecho muchas instancias de diálogo y están esos diálogos por los barrios. Pero Camila, ¿querías contar otra cosa? Se va a conformar se conformó la comisión para empezar a discutir la reforma del proyecto de reforma de seguridad social. ¿Qué aspectos nos acompañan a priori o qué modificaciones o aportes se van a hacer? Bien, bien. Bueno, el Frente Amplio desde sus bases programáticas del programa que le presentó a la ciudadanía en 2019 planteó que había una reforma de la seguridad social necesaria. Necesaria no es cualquiera, no es cualquier reforma. Y planteamos criterios, ¿verdad? Criterios que por supuesto tienen que ver con la necesaria sustentabilidad financiera del sistema, porque un sistema que tiende a explotar desde el punto de vista de los recursos no resuelve problemas, pero también sustentabilidad en terreno social, o sea que siga atendiendo las necesidades sobre todo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Acá se habla de una reforma que no es del sistema de seguridad social en general, está circunscrita a la cuestión previsional, jubilatoria, y nosotros entendemos que una reforma tiene que ser justa de verdad, en el sentido de que todos los estamentos de la sociedad que tienen capacidad contributiva tienen que contribuir al financiamiento del sistema de seguridad social. Una principal diferencia, que quizás la central, que nos hace tener una visión negativa en general del proyecto,
es que los únicos a los cuales están llamados a contribuir a financiar el déficit son los trabajadores, porque el único mecanismo que está en el proyecto de ley que de alguna manera o aumenta ingresos o reduce gasto previsional es que los trabajadores trabajen más años, aporten más años y cobren menos jubilación. ¿Qué otros sectores pueden aportar? Bueno, ni que hablar en el terreno empresarial, ni que hablar en otros estamentos de la sociedad que tienen capacidad contributiva y que hay que hacerlo por fuera de los mecanismos tradicionales de aporte personal y aporte patronal, es decir, mecanismos basados en la plantilla de trabajo, en los trabajadores formales, estructurados de una plantilla, porque esa forma está declinando en el mundo laboral. Todo el mundo habla de que la tecnología está cambiando el mundo laboral, de que ya las relaciones laborales están cambiando, que esa relación estable empleador-trabajador va a pesar cada vez menos. Bueno, a la hora de hacer un sistema de seguridad social eso hay que incorporarlo y ver mecanismos alternativos de financiación que no dependan de un tipo de relación laboral que está cayendo. Sí. No, ya los empresarios ya les subió el frente en su momento, si no me equivoco, los aportes. No, porque mira, en la reforma tributaria, ¿cuál era lo que sucedía antes de la reforma tributaria del frente? En la crisis del 2012 habían bajado a cero los aportes patronales en el agro y la industria. Y eran 12,5% en el comercio y los servicios. A nosotros nos parecía que había una inequidad sectorial que además llevaba a cosas absurdas, ¿no? Que había gente que hacía comercio o servicios y quería disfrazarse de agro o industria porque en lugar de pagar 12,5 quería pagar 0, cosas así. Había realmente expedientes en el Ministerio de Economía ridículos. ¿Qué hizo la reforma tributaria? Homogeneizó en 7,5, que es volver a niveles de el agro y la industria incluso más bajos de los que había antes de la crisis y bajar al comercio y los servicios de 12,5 a 7,5 el aporte patronal. Entonces, el aporte patronal homogéneo, digamos, de 7,5 de todos los sectores, eliminó estas discusiones de a qué sector pertenezco e hizo más equitativo intersectorialmente el aporte. Pero creo que no puede plantearse que el Frente Amplio subió los aportes. Ese 7,5 además fue medido para que la recaudación de aportes globalmente se mantuviera. Y buscar financiación alternativa por fuera del esquema clásico de trabajadores o empleadores. Aparecía en búsqueda hace unas semanas una propuesta del MPP que era, por ejemplo, ir a grabar los cajeros automáticos, por ejemplo. ¿Pueden aparecer alternativas de ese tipo o no? Mira, hay un antecedente. Cuando nosotros hicimos la reforma de la caja bancaria en 2008, ahí se incorporó justamente un sector donde estaba sustituyendo fuertemente trabajadores por tecnología, porque es la propia dinámica del sector financiero. Se incorporó como aporte patronal, sí, una parte en la tradicional aporte patronal en función de los salarios, pero también se incorporó otra parte del aporte en función de la evolución del sector, del desempeño del sector. O sea que ya hay un antecedente que incorpora un componente de aporte patronal, digamos, que está despegado de la plantilla laboral. Ese es un antecedente. No es replicable esto en todos los sectores de la economía, pero puede haber. Pero digo, es para poner un ejemplo. El primero que dijo, yo por lo menos que haya escuchado internacionalmente, que en algún momento, como va a ser cada vez más difícil tanto cobrar impuestos como aportes a la seguridad social a trabajadores, empresarios por el desarrollo tecnológico, el primero que dijo que hay que empezar a pensar en ponerle impuestos a los robots fue Bill Gates. Así que sobre esa lógica hay que pensar formas de contribuir a mitigar el déficit de la seguridad social. ¿Y lo va a hacer ahora el Frente, en el Parlamento? Bueno, en la medida en que haya... Mira, el Frente tiene la siguiente tesitura. Tenemos una visión negativa en general, seguramente votemos en contra en general del proyecto, primordialmente por este argumento de que la carga de esta reforma está solo en los hombros de los trabajadores. ¿Eso quiere decir que vamos a votar todo en contra? No. Que vamos a analizar, a seguir analizando artículo por artículo. Ya veníamos analizando el anteproyecto del presidente, esta tiene unos cuantos cambios, los volveremos a analizar, pero hay cosas que podemos llegar a acompañar. Por ejemplo, la convergencia de los sistemas a un sistema previsional común, lo vemos en general con buenos ojos, es un esquema de mayor solidaridad. Desde la izquierda tenemos que ver eso
con buenos ojos, los temas de la transición, etcétera. Y en ese marco podemos, si hay un ambiente real de diálogo y de receptividad de propuestas, también podemos hacer propuestas, algunas de las cuales tendrán que ver con esto que hablamos de otras formas de ingresos del sistema, otras formas de financiamiento del sistema, o también algunos mecanismos que hagan más justa la transición. Porque si bien hay una transición hacia un sistema común, los puntos de partida son bien distintos. Hoy tenemos, era uno de los criterios que hoy no mencioné, a la caja militar o el sistema de retiros militares y el sistema general, por ejemplo, que tienen puntos de partida muy diferentes. Por lo tanto, la misma transición a dos cosas que implicaría sostener privilegios durante todo el periodo de transición. La negociación queda abierta. Entonces, no tenemos casi tiempo, pero yo por lo menos le quería hacer una pregunta política que lo vuelve al principio. Uno tiene la impresión, lo hemos hablado varias veces, que el intendente Yamandú Orsi, claro precandidato, está dando pasitos hacia el centro y quizás buscando también ser puerta de entrada. El otro día sorprendió con una declaración en la que dijo, le preguntaron por las declaraciones del presidente Boric, el presidente chileno, que dice: yo me indigna, no puede ser que desde la izquierda no se pueda criticar a Venezuela, los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, son dictaduras. Y Orsi dijo: estoy totalmente de acuerdo, es una dictadura de los años 60, se quedó en el tiempo, es la dictadura del proletariado, yo pienso otra cosa. ¿Qué piensa usted? ¿Ha costado tanto esa palabra? No, sí, pero el tema no pasa por la palabra, pasa por el concepto. Yo tengo una visión muy crítica de los tres regímenes y creo que que son tres regímenes totalitarios, sin duda. Distintos los tres, ¿no? Distintos, cada uno con sus características, pero bueno, sin duda tengo una visión muy crítica. El caso particular de Cuba, entiendo que además se ha recrudecido el totalitarismo en la última etapa, donde además Cuba está pasando la peor, ¿verdad? Por su propia evolución económica, por un recrudecimiento del bloqueo, sin duda, del periodo de Trump, con las dificultades enormes que ha tenido en los últimos tiempos, y que en la medida que hubo manifestaciones y protestas, la represión fue muy fuerte y las penas por actividades de manifestantes son realmente exorbitantes. O sea, yo creo que se ha agudizado en ese sentido. Obviamente, con responsabilidades compartidas, reitero, en el caso de Cuba, el bloqueo impedía que a veces llegaran elementos sanitarios en el medio de la pandemia, para dar una noción de a cómo recrudeció eso. En el caso de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Sí, pero ojo, no es que no viene de Estados Unidos, viene de otro lado. No, porque el bloqueo tiene mucho que ver con los circuitos financieros. A Cuba no le es fácil pagar siquiera, aunque compre a países que no sean Estados Unidos. Está un pasado de tiempo. Hay una gran inversión pero hay que aclarar España, por ejemplo, ¿no? Hay una gran en su momento, inversión turística de España, entre otros. El caso de Nicaragua, ahí sí hay un tema, ahí yo sí lo veo, no totalitario, dictador, en el sentido que porque también afectó el juego democrático en el propio periodo electoral. Todos los que podían ser rivales de Ortega estuvieron presos. Sí. Y ahí no estábamos hablando del bloqueo norteamericano, de que eran todos fascistas y nada por el estilo. Dignísimos representantes del proceso revolucionario sandinista, como Dora María Telles, siguen presas incluso después del proceso electoral, y son claramente presos políticos con una motivación de impedir la participación política en el proceso electoral. Lo de Venezuela también es un proceso triste, ¿verdad? En donde lo que termina sufriendo es la población. Hay un gobierno donde faltan libertades, donde hay totalitarismo, y nosotros tenemos que medir todos estos procesos en clave de derechos humanos, y en todos los áreas, en estos países y en otros, ¿no?, donde se violan los derechos humanos, tenemos que tener obviamente una visión crítica, como puede ser en Colombia o en China o en Irán o en Estados Unidos. O sea, hay procesos de violación de derechos humanos. Ese tiene que ser el criterio central a partir del cual nosotros formemos una opinión sobre los distintos países. Bien. Senador Mario Vergara, nos quedamos sin tiempo. Gracias por el intercambio. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.